Amado Padre Celestial, en esta mañana hemos venido a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan vientos, se desborden ríos. Nuestra casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, discierno y aplico tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy voy a hablar de ese tema tan especial porque hemos tenido todo un tiempo hermoso este año de hablar vida en el Espíritu. ¿Y cómo no vamos a tener vida en el Espíritu si no podemos aceptar los dones del Espíritu? Tenemos que movilizarnos y aceptar los dones del Espíritu Santo porque los dones fueron para ayer, para hoy y hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Amén. Hasta que Él se lleve a su iglesia. Entonces los dones van a continuar en su iglesia y más que como nunca antes necesitamos nosotros el don de profecía en la iglesia del Señor. Es tan importante. Dios no iba a permitir que su iglesia en los últimos días estuviera sin dones, que estuviera sin talentos, estuviera sin facultades. Dios ha equipado a su iglesia de una manera tan especial para que pueda contrarrestar lo que se nos viene, lo que nos ha llegado a nosotros en nuestros tiempos. Amén. Entonces el espíritu de profecía, Proverbios 29:18 nos dice algo: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía, todos nosotros en algún momento Dios usa a otras personas para darnos declaraciones que ya están en nuestro espíritu, para afirmarnos en la fe que ya están en nuestro espíritu, y eso trae un desenlace en nuestras vidas que nos hace pensar: Dios me está hablando, Dios me está hablando a mí personalmente. Voy a contarles una anécdota. Al principio en mayo tuvimos un tiempo de Día Nacional de Oración con todas las iglesias en Katy, y siempre tenemos que, después que concluimos esa hora de oración, 2 horas de oración y alabanza, empezamos unas 56 horas de oración continua a través de toda la ciudad de Katy, y nos reunimos en la iglesia de Grace en un lugar especial de alabanza y oración, y estamos ahí orando, y cada iglesia tiene una sesión, y nosotros tuvimos una sesión de 2 horas. Fue muy lindo el tiempo que pasamos, y cuando llegué más tempranito en la sesión, porque le exigen a uno que llegue más temprano para que cuando haya cambio de iglesia a iglesia todo sea bien bonito. Entonces yo estaba ahí con los hermanos y me di cuenta que estaban en el segundo piso, en la parte de atrás, ofreciendo un tiempo de oración en profecía. Entonces yo dije: ¿sabe? Voy a subir y voy a chequear qué es. Entonces tenía que inscribirse en una computadora porque le pusieran los horarios, no como aquí que una vez trajimos unos profetas lindos y nadie quiso respetar horarios. No, yo me tengo que ir, me profetiza ahora o me voy. La cultura, ¿no es cierto? La cultura. Entonces yo escribí mi nombre y todo, y en 20 minutos me llamaron: Jorge Cárdenas, se sube que ya están listos para orar por usted. Entré a ese cuarto y habían 4 personas, 2 mujeres, 2 hombres, ya personas muy maduras en el Señor, se notaba, y tenían unas hojitas en que escribían y la Biblia. Empezaron a mirarme, oraron un ratito, descansaron y volvieron a mirarme, siguieron orando y escribiendo, y empezaron, tengo las notas que me dieron, a profetizar sobre mi vida. Fueron 20 minutos o 25 minutos aproximadamente, empezaron a profetizar sobre mi vida, y eso me trajo tanto ánimo, tanta fuerza, las palabras, porque todo era respaldado por la Biblia. Si una profecía no es respaldada por la Biblia, no la reciban, no la reciban. Tiene que ser todo respaldado bíblicamente. Entonces salí de ahí tan gozoso y tan animado, porque hoy Dios va a usar a algunos de ustedes para profetizarles a otros. Amén. Amén. Pero vamos a entender que es el don de profecía para poder ser usados en ese don, porque no es monopolizado por un individuo. Una persona no puede ser el único profeta en la iglesia. Tenemos que tener varios profetas y profetizas, amén, que profeticen la palabra de Dios. ¿Y qué es profetizar? Profetizar es una inspiración de decir algo de la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, y dárselo a otros para 3 cosas: edificar, consolar y exhortar. Son las 3 medidas que tiene toda profecía. Y en nuestros tiempos también, ¿no? Una cosa es el don de profecía y otra es la oficina del profeta. Son personas que están muy impactadas también con lo que está pasando y se está desarrollando, y están viviendo los tiempos y se preocupan por los tiempos. Y los profetas son bien raros. Es que
Yo sé lo que es eso porque estuve en la oficina de profecía por mucho tiempo. Cuando estaba en mi iglesia y tenía pastor, yo era uno de los profetas. Y entonces, por ese tiempo que yo viajaba por Centro y Sudamérica, Dios me usaba de una manera extraordinaria. Me acuerdo esos días. Y yo llegaba y me ponían a predicar, me ponían a orar por todos los trabajadores de diferentes iglesias. Y Dios me usaba grandemente en ese tiempo, que era mi etapa solamente estar viajando, era asociado al pastor de misiones. Entonces era el tiempo que Dios me usaba allí en Centro y Sudamérica, y conocí la gente linda centroamericana en Sudamérica, aprendí muchas cosas lindas durante esa etapa que Dios me estaba usando en el nivel de profecía, en la oficina profética. Entonces vamos a la palabra y vamos a una historia muy interesante que es una ilustración especialísima en cómo trabaja el don de profecía. Amén. Entonces quiero que vayan a Segunda de Reyes capítulo 6, Segunda de Reyes capítulo 6, y vamos a descubrir muchas cosas, unas lecciones extraordinarias, cómo trabaja el don de profecía. En Segunda de Reyes vemos la vida de un gran profeta. El profeta que recibió doble porción, Eliseo. Y la recibió cuando estaba sujeto a su maestro, Elías. Tan lindo es cuando uno se somete a las autoridades y las respeta, ¿verdad? Cómo Dios bendice tu vida y te da doble porción. Doble porción. Y aquí Eliseo recibió doble porción y se encuentra una situación muy interesante lo que está pasando aquí. Versículo 1 al 7 dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo no nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces él cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tomadlo. Y él extendió la mano y lo tomó. Aquí ocurrió un milagro extraordinario donde se rompió la ley de la gravedad, ¿no es cierto? Cuando estaba de maestro, me acuerdo que llegaba con unos recipientes de agua grandes y transparentes, y hacíamos con los niños una actividad de ciencias que era o flota o se hunde. Y a los niños tenían que adivinar primero si algo iba a flotar o a hundirse. Después empezamos a tomar estadísticas, quién dijo qué. Era una actividad muy linda. Eliseo, Dios lo usa de una manera extraordinaria, sobrenatural, donde él hace flotar la cabeza del hacha. ¿Qué estaba pasando allí? Los dormitorios de los profetas, de la escuela de profetas, nada más y nada menos, estaba muy estrecho. Y necesitaban hacerlo crecer más, necesitaban más dormitorios. Entonces la idea: vamos al Jordán, vamos a cortar vigas para construir nuestros dormitorios y extenderlos. En eso están cortando vigas los muchachos, y de pronto a uno de ellos que está cortando se le va la cabeza del hacha al agua. Y si usted no vive al Jordán, en noviembre tiene la oportunidad de ir al Jordán conmigo y con mi esposa. El Jordán, las aguas del Jordán no son totalmente limpias. El Jordán tiene sus orillas que son amarillentas y tienen greda. Entonces imagínense que caiga algo dentro del agua, no va a ser fácil de localizarlo con el ojo, con la tecnología que tenían en ese entonces. Entonces, una cosa es que se caiga el hacha ahí, y ¿cómo la sacamos ahora? Hay cosas en su vida que se han caído.
Hay momentos en su vida que tu filo de cortar se ha ido. Hay momentos que Dios quiere a ti para hacerte más cortante, más brillante, pero a veces tú lo sientes como que estás las cosas empeorando. Y no entiendes por qué. Y empiezas a pensar, he perdido el filo. Y otra cosa que puede pasar cuando se pierde la cabeza del hacha es que para este muchacho, lo más grave para él no era tanto que no podía trabajar más, no era tanto que no podía acompañar a los otros a terminar, no era tanto que estaba deseoso de ayudar a aportar de su tiempo y su fuerza y sus destrezas para cortar esos árboles y poder edificar los dormitorios. No era eso tanto, era prestada. ¿Cuántos de ustedes, si se le daña algo que de usted, no se preocupa tanto? Pero dañese algo que no es suyo. Es una gran preocupación. Tu vida y la mía es prestada. Cada día que respiras es prestado. Cada latir de tu corazón es prestado. El día que usted sinceramente, si lo hizo sinceramente, si no lo hizo sinceramente, ese es su problema. Eso es entre Dios y usted, pero no es conmigo. Y el día que usted aceptó a Jesús como su Salvador y se entregó a Él en su totalidad, desde ahí tu vida ya no te pertenece más. Es prestada. Está en las manos de Él. Está en las manos del Rey Todopoderoso. Y su nombre es Jesús. Fue prestada. Y por eso nosotros tenemos que hacer todo entre nosotros de ser fieles mayordomos de lo que Dios nos prestó. Y no permitir perder el filo, la unción del poder del Espíritu Santo en tu vida. Hay personas que han desechado sueños y han pensado, no lo puedo hacer, no lo puedo lograr, no es para mí, esto no es para mí. Y lo pusieron en un archivo y lo guardaron ahí. Está lleno de polvo ese sueño, porque pensaste, no es para mí, yo no soy capaz, yo no puedo. Si tienes un sueño que tú no eres capaz, es un sueño de Dios. Si tú eres capaz, no es de Dios, porque Dios se glorifica en la debilidad de nosotros. Diga al débil: Dios tiene grandes propósitos para nosotros. Dios tiene propósitos grandes para ti. Y muchas veces hay momentos en que se te va la cabeza del hacha al Jordán. Y empiezas a cuestionar muchas cosas en tu vida. ¿Y ahora qué? Mi trabajito que tenía, ¿y ahora qué? Relaciones que se quebrantan, ¿y ahora qué? Hijos que vuelan el nido y se han retirado de la ciudad, ¿y ahora qué? Los planes de Dios y los propósitos de Dios se cumplen en Él, porque es el único que pone el querer como el hacer. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él cumple todas sus promesas porque son sí y amén en Cristo Jesús. No pierda el filo. No permite que circunstancias, personas celosas, personas envidiosas, personas contenciosas, personas que les gusta la pelea y el drama. Yo sé que hay personas en el cuerpo de Cristo que serían fabulosos para hacer teatro, porque forman un drama de todo. Siempre hemos querido hacer un ministerio de drama, porque nos va a sobrar voluntarios. Si nosotros aprendemos a confiar en Él y bajarle al drama, seremos bendecidos. Seremos muy bendecidos cuando empezamos a confiar en Dios, no en el hombre. Cuando ponemos confianza en el hombre, vamos a tener drama. Cuando ponemos confianza en el Señor, va a haber drama, pero no vamos a tener el drama. ¿Entendieron eso? Porque drama pasa. Drama va, drama viene. Pero usted va a cuidarse de no ser dramático. Confía en el Señor.
en esos momentos que se te fue la cabeza el hacha a un lugar que no puedes ver. Pero mire cómo Dios es bueno y fiel. Y siempre usa al profeta, a Eliseo. Y el profeta no hizo algo como: muchachos, todos quiero que vamos a meternos al agua, todos a buscarle el hacha del muchacho que se le perdió. No hay otra tecnología. Vamos a buscar un imán y con un imán a ver, tratar de sacarlo. No había esa tecnología. Tampoco dijo Eliseo, que es los errores que cometemos muchas veces los líderes y pastores. Yo me tiro a ti en el río para buscar tu cabecita de tu hacha. Usted se mete al río a buscar la cabecita del hacha y está saliendo y te están cortando a ti la cabeza. Ya. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú como hombre fiel de Dios y mujer fiel de Dios? Aprender a decir: ¿dónde se me cayó? Porque el profeta le preguntó: joven, ¿dónde se te cayó? ¿Por qué siempre en los encuentros de Dios con grandes hombres siempre hubieron momentos como Josué cuando se encontró con el ángel de Dios? Y José, ¿qué dijo? ¿Usted es de los buenos o de los malos? Fue la pregunta de Josué. ¿No es cierto? Encuentros. Moisés, la salsa que ardía y no se quemaba, no se consumía. Yo soy el que soy, le dice el Señor, padre de Abraham, Isaac y Jacob. Moisés, pero yo no soy capaz de hacer lo que me está diciendo. Por eso te estoy llamando, porque yo te voy a hacer capaz. Siempre Dios usa su poder para demostrarnos cuánto Él puede hacer a través de nuestras propias debilidades, para que usted no se gloríe y que piensa: por mí. Una ocasión, en una iglesia en Juárez, el pastor Richards, mucho tiempo atrás, no sé si todavía vive o todavía no, eso no sé si alguien sabe, Víctor Richards, hágame saber, porque ahí iban todos los grandes hombres de Dios como Marcus Witt y otros, salieron de ahí, justamente eran directores de alabanza y demás, y mucho tiempo conocían, muy reconocido, vino nuevo allá en Ciudad Juárez. Y una vez él contó una historia en una conferencia que tuvimos con los jóvenes cuando yo era pastor de jóvenes. Contó una historia que me impresionó mucho. Dijo: la iglesia empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, y de pronto escuchó un comentario entre los líderes de alabanza. Obviamente eso nunca ha pasado aquí, pero el comentario fue: mire cómo estamos nosotros tocando tan bonito que eso está trayendo a todo el pueblo. Mire cómo tocamos con tanta destreza que eso está llenando. Ese era un galpón que tenían ellos. Se está llenando de gente. Y lo escuchó el pastor. Sé que no dijo nada, oró un buen rato, buscó de Dios. A la semana siguiente estaban los músicos, se habían preparado, todos estaban listos para empezar. Dijo: amados, 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 hoy solamente le pedí a cierta persona, le invité para que toque con la guitarra y nos dirija en los cantos. Ustedes van a tomar hoy libre. ¿Y sabe qué? Las siguientes semanas ustedes van a tomar libre. Es más, el siguiente mes va a ser libre. Y si la iglesia ha crecido por su música, Dios lo va a mostrar. Y si ha crecido por el Espíritu Santo, Dios lo va a mostrar. Es que esa gente, hay niños que saben más que los papás, ¿no? A veces, ¿no es cierto? Creen. Y así fue. La iglesia siguió creciendo con una persona con una guitarrita. ¿Por qué? Porque se estaban jactando los músicos. Este don de profecía es tan especial, y lo que hace el don de profecía nos enseña a nosotros. En Efesios 4:11 dice que Jesús tomó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres, y dio 5 oficinas muy especiales. Y él mismo, versículos 11 al 13, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Por eso Dios da esas oficinas tan especiales para equipar los santos. ¿Qué es el apóstol? El apóstol es la persona que Dios usa para plantar iglesias. Es el apóstol, una persona que tiene un don especial para ir a plantar iglesias. Ya cuando está formado un equipo, deja esa iglesia plantada y va a la siguiente. Ese es el apóstol. Muchos se llaman hoy apóstoles, pero no están con lo que es el significado correcto bíblico de ser apóstol. Por eso no se deslumbre con eso. El apóstol tal viene a tal lugar. No se deslumbre con eso. Amén, porque unos... Profeta. El que estamos estudiando hoy, el don del profeta. El profeta es una persona ungida del Espíritu Santo, consagrada a Dios, una persona tranquila en su espíritu, que sabe cómo cuando viene la unción comparte lo que Dios está diciendo y bendice al oyente. Está el evangelista, que es el que se extiende a buscar las almas perdidas. Ese es su don. Ese es apasionado por los que no conocen de Dios. Ese es el evangelista. Y está el maestro, que es el que trae balance, el que está en la escuela dominical sirviendo al Señor y equipando gente. Aquí tenemos muy buenos maestros, excelentes en la palabra, hombres de Dios, aprobados por Dios de muchas maneras, y mujeres también. Y está el pastor, que es el que es dedicado a mirar por el rebaño, a estar pendiente de las ovejas cuando pasa algo, estar pendiente en sus situaciones. Entonces, el don de profecía y la oficina son dos cosas diferentes. El profeta necesita tener el don de profecía. Amén. Amén. Y no necesariamente porque tú tengas el don de profecía eres de la oficina del profeta. Eso es un llamado especial de Dios. Romanos 12:6 nos dice más sobre el don. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si la profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Me encanta cuando ha venido mi amigo el pastor Kennedy. Ya está más entradito en años, y no es fácil traerlo, pero el pastor Kennedy bendijo tantas personas, y que cuando venía bien afilado, hablando de cosas afiladas, ese hombre siempre traía palabra que se cumplió en la vida de muchos aquí. Me acuerdo una vez que estuvimos en el hotel, ¿se acuerda Telmita? En un aniversario, en el hotel Omni, que siempre lo rentamos para los aniversarios, y él vino a hablar. Ese hombre duró como 2 horas profetizando a individuos. Eso fue glorioso. Que las personas en ese entonces hasta el día de hoy están recordando lo que les dijo y cómo se ha cumplido palabra a palabra que el Señor les dio. Porque si hay un profeta y dice algo y no pasa, hay que apedrearlo. 1 Corintios 12 nos habla más sobre el don de profecía, de dónde viene y cómo es y cómo lo compara con otros dones. Dice, para cada uno les da la manifestación del Espíritu. Versículo 7 al 9. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas y otros interpretación de lenguas. Uno de los dones que es de mucha inspiración es el de profecía, y va en mano con el don de ciencia, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. En una ocasión vino un hombre en tiempo de que estaba en un grupo de oración. Y vino un hombre y pidió que le ayudaran a orar, que oraran por él. Y este hombre vino con una manera de que estaba pasando por algo muy fuerte en su hogar y es muy posible que se iba a causar hasta un divorcio. Entonces, él quería que oraran por su esposa para que se sometiera y llegara al conocimiento de Dios, y una cantidad de exigencias que estaba haciendo él en su oración. Pero se topó con una profetisa muy afilada y lo llamó aparte, porque el Espíritu Santo a nadie le avergüenza, y lo exhortó. Y le dijo, ¿sabes por qué tú estás por perder tu matrimonio? Le dijo, sí, porque mi esposa esto y por eso, ¿no? Tú estás siendo infiel y estás en adulterio. Dice que ese hombre se puso pálido y tembloroso. Empezó casi a rodillas a pedir perdón y a llorar. El don de profecía, cuando está afilado,
derriba raíces de maldición. Porque si todo el tiempo te dicen cosas lindas, hubo uno que quería decir cosas tremendas porque debía ser comprado, Balán, para profetizar y profetizar en contra del pueblo de Dios, y le iban a pagar sustancialmente. Pero ¿sabe qué tuvo que pasar? Una burra lo atajó y le habló. No, una mula, y aprendió a no ser burradas. Pero a cada uno les da este don del Espíritu Santo. Y 1 Corintios 14, vamos allá porque esto se pone más lindo aún. Porque aquí nos habla qué es y qué no es. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice, sobre todo profetice? Sobre todo profetice. 1 Corintios 14, versículo 1. Seguí el amor. Primero que todo, no haga nada sin eso. Amén. No haga nada. Primer paso que es amor. Seguí el amor y procurar los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y nos dice el versículo 32, versículo 31 en adelante, ¿sí? Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, aleluya, sino de paz. Con todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y esto lo decía Pablo, porque en ese entonces habían líos muy fuertes con profetisas que se convertían en el espíritu de Jezabel en la iglesia. Versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Amén. Mas el que le ignora, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Pablo le decía a Timoteo, hey, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía, con la imposición de manos por medio del presbiterio. Eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Y Pedro decía, entiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Señor, en esta mañana yo pido una unción sobre todo este lugar, sobre todo este lugar, Señor mío.